Les saluda Adrián Alejandro, podcast Zona de 10, programa 34, y ya este es el penúltimo del año 2023. Bueno, por supuesto que es resumen. Vamos a ir resumiendo un poco, al menos las pinceladas más importantes que nos ha dejado o que nos han dejado estos últimos 12 meses. Lo haremos entre el programa 34 y en el 35. En este comentaremos un poco sobre los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y también, bueno, los atletas del año en nuestro país. No se aparte porque hay tela por donde cortar en este podcast Zona de 10. Y bueno, no les había, por supuesto, hecho la promoción a que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales de Cuba Ahora, nuestro canal en iBots, Análisis Deportivo de la Semana, y bueno, mis redes sociales AA Sport Oficial en Twitter e Instagram. Se los deletreo, AA Sport Oficial. Es la manera de encontrarme en todas las redes sociales y, por supuesto, invitarles a que siempre nos comenten, nos digan qué les parece nuestro trabajo. Bueno, hablando de trabajo duro tendrá el movimiento deportivo cubano para los próximos ciclos. Este año 2023 ha sido una temporada, por supuesto, atípica, de 2 juegos múltiples, 3 si contamos los Juegos del Alba, pero nos basamos en Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos, a los del Alba, mucha juventud, la juventud ya para los ciclos 2028-2032, en cuanto al cierre ya ciclo olímpico, como es habitual que se mencione. Hay que decir que un año donde la preparación no solamente había que enfocar a estas citas múltiples, había que tener en cuenta que, por ejemplo, hubo mundial de atletismo, de natación, también torneo clasificatorio preolímpico de voleibol, otras citas más allá de las multideportivas, y esto por supuesto que complejiza y también nos señala algo importante, y son vamos a poner los objetivos que se marcan. Hay deportes que se marcan objetivos para una competición determinada, y yo creo que eso estaba faltando, estaba siendo un aspecto ausente dentro del deporte cubano. El marcarse objetivos, el no creer que hay que ganarlo todo, porque no se puede ganar todo, y menos con lo que ocurre hoy, porque a esto que acabo de mencionar, de marcarse objetivos, hay que agregar una palabra que para mí es fundamental, y es la contextualización del deporte de nuestro país en 2023. Ha sido la confirmación directa para los deportistas, preparadores, todo el colectivo de entrenadores, la prensa especializada, la afición, el mundo en sentido general, de cuál es el trayecto hoy del deporte cubano. Mucha pérdida de atletas jóvenes con proyección, de atletas ya jóvenes, es decir, o que siguen siendo jóvenes pero que ya se van confirmando en la élite, y de los consagrados, porque también se han perdido consagrados. Entonces, a todo esto se une, por supuesto, en la evolución, el desarrollo de una nación como México, que ha vuelto a ser la nación dominante, por ejemplo, en el área de o en nuestra región, es decir, en Centroamérica y el Caribe, ha vuelto a ser la dominante, como lo era antes de que Cuba tomara el mando en 1970 en las citas multideportivas, repito, regionales. Y Colombia con Barranquilla 2006, también por supuesto, Barranquilla 2018, los Juegos también de 2006, sumar que van a ser sede de los Juegos Panamericanos en 2027, los de Cali Valle, los Panamericanos Junior en 2021. Con todo esto, podemos decir que Colombia pues va llevando un desarrollo importante dentro de su movimiento deportivo, que va sobrepasando obviamente lo que puede hacer Cuba, por cantidad de habitantes, por la capacidad de poder seleccionar, porque no pierde atletas, porque tiene entrenadores de nivel, entre ellos cubanos, y porque hay recursos económicos puestos en Colombia, en México y, ojo, con otras naciones. Y estoy hablando solo al principio de Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde eso sí, se cumplió el pronóstico, entre 70 y 80, un pronóstico objetivo de estar en ese entorno. 74 títulos fueron al final,
Por supuesto que siempre en toda cita multideportiva hay sorpresas, hay equipos o atletas que logran llevarse a su haber. Por ejemplo, vamos a pensar en Yurislady de la Caridad García, nuestra velocista joven, 24 años. Esta atleta fue sorpresa porque 6 medallas entre San Salvador y entre Chile, la mayoría de oro además, entre los relevos 4 por 100 y sus capacidades en 100 y 200. Además un récord nacional este año. Bueno, de Yurislady vamos a hablar más adelante. Y así uno va sumando y te encuentras otras sorpresas positivas y también te encuentras las negativas, el boxeo, que ha sido también un año bien complejo para el boxeo cubano en sentido general. Ahora, ya les decía que en San Salvador fueron 74 títulos, es el entorno, o era el entorno previsto. Eso no puede pensar en que vamos a conformarnos en que ya una vez que se cumple ese objetivo, pues todo está correcto. No, todo no está correcto. Porque hay modalidades en las que se podía más y hay modalidades en las que evidentemente tenemos baches, tenemos vacíos. Y también hay que decir que hay otras modalidades en las que México, Colombia, Dominicana, Venezuela, pues están haciendo un mejor trabajo que el nuestro. Claro, ahora abro un paréntesis, ahora hay una idea para 2024, rumbo a la cita olímpica de París, de concentrar los recursos, los pocos que hay además, para el movimiento deportivo, en las disciplinas estratégicas, en esas que son las previstas para medallas, en esas que son las tradicionales, judo, lucha, boxeo, atletismo, o figuras determinadas del atletismo, y es lógico. Y si esa es la planificación del deporte cubano a partir de 2024 y no solo en 2024, pues entonces tiene que quedar claro que en las citas multideportivas regionales y en la continental, pues no se puede pensar en que si fuimos primeros, segundos, terceros, quintos, sexto, décimo, pues ya no se podría pensar así. Porque si se va a trabajar en base a que la estrategia sea priorizar, repito, priorizar, entonces la mirada tiene que ser diferente a la hora de evaluar esos resultados en las citas múltiples, fuera de los Juegos Olímpicos me refiero. Y yo les voy a ser sincero, lo vería lógico, porque el país tiene realmente limitaciones para poder potenciar atletas desde dentro. Limitaciones marcadas. Salva el tema de las contrataciones, que por supuesto es una liberación de poder tener que motivar a todo un grupo amplio de atletas que buscan esa motivación individual, esa motivación personal en esos contratos. Bueno, ojalá puedan llegar más, por supuesto, porque es la manera también de que piensen en seguir con las 4 letras en el pecho. Aunque los que ya no están dentro del movimiento deportivo la siguen teniendo de alma y corazón, eso yo estoy completamente convencido. Y esto es una opinión muy personal. Bueno, voy a seguir en este resumen de 2023, en este podcast. Vamos a extendernos un poco más porque ya es el penúltimo del año, pero vamos a hacer un breve alto y al regreso seguimos en Zona de 10. Bueno, cuando entramos a valorar ya específicamente deportes, hay 3 que repiten en San Salvador y en Chile. Vamos a ir agrupando para también aprovechar el tiempo, porque nos queda hablar de los atletas del año, de los campeonatos del mundo, de boxeo, atletismo, de judo, de lucha. Estaremos hablando en el último podcast, en el 35, junto a los campeonatos nacionales de la Liga Superior de Baloncesto, el fútbol, la Serie Nacional de Béisbol. De eso estaremos hablando, los campeonatos del mundo y esos torneos de manera general. Y por supuesto algunas otras valoraciones del deporte cubano ya de manera más ampliada o de manera más global. Ahora les decía que hay deportes que se repiten en San Salvador y en Chile. La lucha, el judo y el atletismo como disciplinas a destacar en cuanto a cantidad de medallas, lo que aportaron por encima del boxeo, que quedó por debajo en Chile, quedó por debajo en San Salvador
y quedó por debajo del campeonato del mundo, del cual, repito, hablaremos en el programa 35. El boxeo no cumplió con ninguno de los pronósticos previstos. Pronósticos, claro que los pronósticos al final uno dice están hechos para romperse, pero no cumplió. Ahora, el judo fueron 9 títulos en San Salvador, fueron 6 en los Juegos Panamericanos de Chile. El atletismo fueron 9 títulos en San Salvador, 7 en Chile, mientras que la lucha 15 en San Salvador, 15 de 18. Escuchen bien, 15 de 18. Y un total de 9 coronas en Chile. Realmente impresionante la labor de la lucha. No por gusto fue elegida el deporte colectivo o el deporte individual del año, la lucha grecorromana. Estos fueron los deportes que más se destacaron. Por supuesto, hay que mencionar, por ejemplo, en San Salvador la natación, y aquí voy a lo que mencionaba en los minutos anteriores de lo que tiene que ver con los objetivos que se plantean. El objetivo de la natación, por ejemplo, este año 2023 era San Salvador, no era Chile. Porque ¿dónde se podían obtener las medallas? ¿Dónde se podían obtener los triunfos? Y en San Salvador, ¿no? Ya a nivel panamericano era muy complicado, extremadamente o casi imposible, para no ser absoluto. Por lo tanto, hay que destacar a Lisbeth Gámez con sus 4 coronas, 2 de ellas individuales, otra plata individual. Hay que destacarlas. Y creo que faltó colocarla entre esos destacados, pero de eso también voy a mencionarlo más adelante. Y por supuesto que a nivel panamericano hay que ponderar el tenis de mesa. 2 títulos, 1 plata. Impresionante lo hecho por el tenis de mesa en el 2023 y específicamente en Chile. Son de esas disciplinas a las que hay que mencionar. Por supuesto, hay otras medallas. Cristian Abreu en la pelota vasca, las 2 del karate, las 2 de plata del karate, también en Chile. Yo creo que son momentos que no se pueden dejar pasar. Leuris Pupo, otra vez campeón panamericano. Son detalles que nos marcan. Por supuesto que las coronas en el remo, lo hecho por el canotaje, por Yarisley Cirilo, por Pelier, que se coronaron en esa cita en San Salvador, en Chile. Yarisley Cirilo no pudo estar en San Salvador, su evento no fue convocado, no se cumplieron la cantidad de participantes para convocarlo. Pero repito, lucha, judo y atletismo fue lo mejor de Cuba de manera individual en cada una de estas citas multideportivas. Hablando de destacados, hablando de mejores atletas y de otras disciplinas a mencionar, lo vamos a hacer al regreso, cuando continuemos. Por cierto, antes de la pausa, porque mencionaba los deportes más destacados y las 74 medallas de San Salvador, no olvidar que fueron 30 oros en Chile, 69 en el global. Un descenso marcado, hay un descenso marcado desde Toronto, se ha ido descendiendo, ya rozando las 30. Cuba en cualquier momento estará por debajo de 30 medallas. Y bueno, yo siempre, es que le voy a repetir la palabra, la contextualización, la evolución. Ya les decía, lo que ha crecido, lo que ha ya mostrado en crecimiento amplio, más amplio México, Colombia, lo que va haciendo Dominicana, hay que ponderarlo. Hay que ponderarlo. Quizás Venezuela no lo ha mostrado con la velocidad que podía pensarse, pero también. Y son medallas, son trofeos que antes Cuba tenía acceso y que ahora no. Por lo tanto, yo creo que al final es un año bueno para el deporte cubano, un año donde hay que girar la mirada y mostrarse que hay que actualizarse más en materia de cómo proceder a los entrenamientos con las nuevas tecnologías, las nuevas maneras de hacer el deporte. Hay que de alguna manera, sí, llegar a esas nuevas formas bajo nuestras estructuras y nuestro formato social, pero hay que llegar a esas nuevas maneras, a esa actualización, a la forma de construir al atleta diferente de antaño. Ha cambiado mucho el contexto internacional y Cuba se ha quedado detrás. Pero bien, ya les decía que vamos a hablar del deporte o de los deportistas destacados, de las disciplinas que más se destacaron en el año, en los premiados que ya se dieron a conocer. Eso será al regreso, en Zona de 10.
Tramo final de este podcast Zona de 10. Soy Arián Alejandro, por supuesto, Doble Sport Oficial en Twitter e Instagram, plataformas digitales de Cuba Ahora, análisis deportivo de la semana, es nuestro canal en iVoox. Bueno, deportistas del año. Algunos nos sorprenden. La lucha, ya les decía, el individual no sorprende. Equipo del año, la dupla de voleibol. Bueno, ya aquí empiezan las primeras dudas para mí. Porque no hace poco, o no hace tanto, al voleibol se le catalogaba de deporte no individual, ni colectivo, ni deporte individual. Era un deporte no individual. Ahora mejor equipo del año. Bueno, el equipo juvenil, aunque sea categoría juvenil, los juveniles también tienen sus premios aparte. El equipo juvenil de Baseball 5 podía merecer esa calificación. Pero bueno, repito, son de las dudas que comienzan a surgir. Elifet Gámez, ya hablaba de ella, no se tuvo en cuenta en la lista que se publicó en HIT, al menos en la que se publicó en HIT, no se tuvo en cuenta entre los destacados con títulos en San Salvador, en Chile. Increíble. Una mujer de 4 coronas y una plata. Sencillamente no lo puedo entender. Como no puedo entender de que se tenga o no se tenga del todo en cuenta para estar entre los 10 mejores del año a Yunis Lady de la Caridad García. Récord nacional, 6 medallas, campeona panamericana en 100 metros planos. ¿Hace cuánto tiempo Cuba no tenía una campeona panamericana de 100 metros planos? Una sola vez, hace más de 30 años. Señores, eso hay que premiarlo. La motivación es importante en los atletas también. Yo sencillamente no lo entiendo. Tampoco lo entiendo como lo de Elifet Gámez, tampoco entiendo lo de Yunis Lady García. Jamás lo entenderé. Y la otra duda, mejor deportista o mejor atleta de deporte colectivo, Jorge Luis Alayo, de voleibol de playa. Gran año del voleibol de playa de la dupla, ha ido creciendo la dupla cubana de Alayo y Noslen Díaz, pero Miguel Ángel López fue escogido por el sitio web especializado VolleyBots como el mejor voleibolista de 2023 del mundo. Bueno, sé que se le coloca, bueno, de hecho se le coloca como mención a Miguel Ángel López. Hubo una rectificación a la hora de las papeletas para votar, o a la hora de la estructura para votar en cuanto a la prensa, por supuesto, que es la que escoge a estos deportistas y los deportes individuales, colectivos. Y en una segunda rectificación se colocó el nombre Miguel Ángel López en el acápite de mejor deportista de disciplina colectiva, que no aparecía en una primera instancia. Quizás eso impidió que recibiera más votos, y no estoy desmeritando a Jorge Luis Alayo, pero es que estoy diciendo que Miguel Ángel López que es muy probable que haya sido el mejor del año en deporte colectivo para Cuba. Pero además es que fue el mejor voleibolista del mundo según el sitio web especializado VolleyBots. ¿Quién está errado, el mundo o nosotros? Yo creo que esos detalles siempre marcan diferencia. Yo vuelvo a repetir la palabra motivación y justeza también. Hay que ser justos. Justo ha sido, por ejemplo, nombrar a Luis Horta y a Yarisley Cirilo, campeona del mundo en canotaje, como los mejores atletas de Cuba en el año 2023. Yarisley, por cierto, repite, en 2022. Luis Horta toma el relevo de Grandas, que lo hizo en 2022. Jesús Herrera fue el mejor de deportes colectivos en 2022, y por eso siempre pensé que Miguel Ángel, teniendo el año que además había mostrado con el Sada Cruzeiro, con la selección cubana de voleibol, el mejor atacante en %, es decir, el mejor atacador y el máximo anotador de los Juegos Panamericanos, aunque Cuba quedó cuarta. Son algunas de las dudas. Ya mencionaba a Yunis Lady de la Caridad, y bueno, lo de Elifet Gámez, que no lo entenderé jamás. Yo creo que la deuda total, los deportes colectivos, de ahí que el voleibol haya sido el mejor equipo, el voleibol de playa, perdón, el mejor equipo, por la deuda enorme. Quizás lo más destacado, el cuarto lugar en el Clásico Mundial, pero eso es un punto y aparte, no es la realidad de la pelota cubana. Bueno, se demostró, no se pudieron, por los motivos que sean, no se pudieron ganar los centroamericanos, y ni hablar de lo ocurrido en Chile. 6º lugar nuevamente, señores, 6º lugar. 2 años consecutivos siendo sextos en los Juegos Panamericanos en el béisbol, donde prácticamente los que van difieren de la calidad de los equipos cubanos. Ojo,
que Cuba llevó a 12 peloteros del Clásico Mundial. Un equipo para dominar el torneo tranquilamente. Y eso lo digo con toda la confianza y con todo el respeto al resto. Bien Colombia, que pudo venir de más a menos. Perdón, de menos a más. Pero lo de Cuba es realmente gris en los Juegos Panamericanos en el béisbol. Bueno, yo le diría una palabra más. Es patético lo de Cuba en el béisbol. Es patético lo de hace 4 años y es patético lo de... Bueno, lo de este año es peor todavía. Claro, hay peloteros que se lesionan. Obviamente el manager no quiere tomar decisiones en detrimento del equipo. A los atletas a veces estas palabras son crueles porque se sabe de los sacrificios que se juega a veces, repito, con lesiones, con problemas, con enfermedades, con situaciones. Todo eso lo conozco y lo entiendo, pero el resultado es malo. El resultado del béisbol cubano es muy malo y eso no se puede ocultar. No se puede ocultar. Bueno, con este último análisis crítico ya, porque el béisbol siempre nos toca a fondo, voy a cerrar este primer resumen. Diría más que resumen, pinceladas de 2023. Resumir todo un año es muy difícil, pero las pinceladas de 2023 dentro de los juegos múltiples y algunos otros detalles. Para el próximo estaré entonces con los campeonatos del mundo en los que Cuba tuvo destaque y también las disciplinas de casa. Liga Superior, repito, clausura y apertura del fútbol cubano y la serie nacional con el triunfo de las Tunas. Así que de esta manera cerramos este podcast Zona de 10, programa número 34. Plataformas digitales de Cuba Ahora, análisis deportivo de la semana en nuestro canal en iVoox. Yo soy Arián Alejandro, Doble Sport oficial en Twitter e Instagram. Nos encontramos en un próximo programa para juntos estar en Zona de 10.